Un capítulo más, un capítulo más de nuestra historia, de nuestro errante, de nuestro nómada Gazel Sayá, el cazador, el Imouchar del que taljimos. Vayamos pues al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazel Sayá, el cazador, el Imouchar del que taljimos. Era un mar de cuerpo de mujeres desnudas, tumbadas al sol, con la piel dorada, a veces cobriza y hasta roja en las crestas de las cumbres más viejas, pero eran cuerpos inmensos, con pechos que superaban a veces los 200 metros de altura, traseros de 1 kilómetro de diámetro y largas piernas, inacabables piernas, inaccesibles piernas por las que los camellos ascendían pesadamente, resbalando, chillando y mordiendo, amenazando a cada instante con flaquear y caer redondos hasta el pie de la duna para no levantarse más y concluir devorados por la arena. Los Gassi, los pasos entre una y otra duna se convertían en un tortuoso laberinto, inexistentes la mayoría de las veces o que volvían al punto de partida muchas otras. Y tan solo el increíble sentido de orientación de Gazel y la seguridad de su criterio les permitían avanzar hacia el sur día tras día sin retornar sobre sus propios pasos. Abdul el Kebir, que se apreciaba de conocer a fondo un país que había gobernado durante años y que había vivido en el corazón mismo del desierto, jamás pudo imaginar ni en sus peores sueños que existiera sobre la tierra un mar de dunas semejantes, una extensión de arena tan dilatada, un erg al que no se le veía el fin ni aun trepando a la más elevada de las dunas. Arena y viento era cuanto existía ahí en los aledaños de la gran tierra vacía, y se preguntaba cómo era posible que el Targuí asegurase que existía algo aún peor que aquel océano petrificado. Dejaban transcurrir las horas del día al socaire del viento y a la sombra de una ancha tienda de color amarillento que compartían con los camellos, para reiniciar la marcha en cuanto la tarde comenzaba a declinar y continuarla durante toda la noche a la luz de la luna y las estrellas, sorprendido siempre por unos amaneceres portentosos en los que las sombras parecían ir corriendo de cresta en cresta, de los sifs en forma de sable, sobre cuyos filos podría pensarse que los granos de arena se mantenían unidos, abrazándose los unos a los otros. ¿Cuánto falta? Quiso saber en el quinto día de aquellos amaneceres, cuando las primeras luces le permitieron comprobar que tampoco era capaz de distinguir en el confín del horizonte el comienzo de la gran planicie. No lo sé, nadie ha vuelto jamás de ese lugar, nadie ha contado los días de arena ni los días de tierra vacía. Vamos hacia la muerte entonces, dijo Abdul. Que nadie lo haya logrado no quiere decir que no se pueda hacer, dijo Gazel. Agitó la cabeza incrédulo. Qué maravilla esa fe que tienes en ti mismo, dijo el anciano. Yo comienzo a sentir miedo. El miedo es el principal enemigo en el desierto, fue la respuesta. El miedo conduce a la desesperación y a la locura, y la locura lleva a la estupidez y ésta a la muerte. ¿Tú nunca tienes miedo? ¿Al desierto? No. Aquí nací y aquí ha transcurrido mi vida. Tenemos 4 camellos, las hembras todavía darán leche hoy y mañana, y no llegan señales del Harmatán. Si el viento nos respeta, tenemos esperanzas. ¿Cuántos días de esperanza? Quiso saber el anciano. Se durmió tratando de calcular cuántos días de esperanza les quedaban y cuántos aún de sufrir aquel martirio, y le despertó al mediodía un zumbido lejano. Abrió los ojos y lo primero que vio fue a Gazel, cuya silueta se recortaba contra la entrada de la tienda, arrodillado en la arena y vigilando el cielo. Aviones, señaló al Targuí sin volverse. Se arrastró a su lado y pudo distinguir a una pequeña avioneta de reconocimiento que trazaba círculos a unos 5 kilómetros de distancia y que se iba aproximando lentamente. ¿Puede vernos? Gazel negó, pero aún así se aproximó a los camellos y les maniató las patas uniéndolas de atrás con las de adelante para impedirles cualquier intento de alzarse. El ruido les asusta, dijo, y si echan a correr nos delatarán.
Cuando hubo concluido, aguardó paciente a que, en uno de sus círculos, la cumbre de la duna más próxima se interpusiera entre la avioneta y ellos, y tan solo entonces salió al exterior y se cubrió con una capa de arena las partes más visibles de la tienda. 15 minutos después, y sin más molestias que él, 15 minutos después, y sin más molestias que el continuo barritar nervioso de las bestias, una de cuyas hembras intentó morderles por 3 veces, el zumbido se alejó y el aparato pasó a convertirse en un punto en la distancia, tras haber pasado una sola vez sobre sus cabezas. Sentado en la penumbra, apoyada la espalda en una de las monturas, Gazelle extrajo de una bolsa de cuero un puñado de dátiles y comenzó a comer como si no hubiera pasado nada y no corrieran el menor peligro, diría tranquilamente en su cómoda jaima. ¿Realmente puedes quitarles el poder si logras cruzar la frontera?, preguntó. Aunque resultaba claro que no tenía demasiado interés en la respuesta. Ellos lo creen así, aunque yo no estoy tan seguro. La mayoría de mi gente ha muerto o está encarcelada. Otros me traicionaron. Aceptó los dátiles que el Targhee le ofrecía. No será fácil, añadió, pero si lo logro, podrás pedirme lo que quieras. Te lo debo todo a ti. Gazelle negó despacio. No me deberás nada, y aún seré yo el que esté en deuda por la muerte de tu amigo. Por mucho que hagas y por años que pasen, nunca podré devolverle la vida que me confió. Le miró largamente, tratando de calar en el fondo de aquellos ojos oscuros y profundos, la única parte de su rostro que había alcanzado a ver hasta el momento. Me pregunto por qué unas vidas significan tanto para ti y otras tan poco. No podías hacer nada aquel día, pero se diría que su recuerdo te persigue y te atormenta. Sin embargo, el haber degollado a los soldados te deja por completo indiferente. No obtuvo respuesta. El Targhee se había limitado a encogerse de hombros y continuaba con su tarea de introducirse dátiles en la boca, bajo el velo. ¿Eres mi amigo?, preguntó Abdul. De improviso. Le miró sorprendido. Sí, supongo que sí. Los tuaregs se despojan del velo ante sus familiares y sus amigos, pero tú aún no lo has hecho ante mí. Gazelle meditó unos instantes y luego, muy despacio, subió la mano y dejó caer el velo, permitiendo que estudiara a gusto su rostro delgado y firme, surcado de profundas arrugas. Y sonrió. Es una cara como cualquier otra. Te imaginaba distinto. ¿Distinto? Más viejo, quizá. ¿Cuántos años tienes? No lo sé, nunca los he contado. Mi madre murió siendo yo un niño, y esas son cosas que únicamente preocupan a las mujeres. Yo no soy tan fuerte como antes, pero tampoco empiezo a estar cansado. No te imagino cansado. ¿Tienes familia? Mujer y 4 hijos. Mi primera esposa murió. Yo tengo 2 hijos y mi esposa también murió, aunque nunca me dijeron cuándo. ¿Cuánto tiempo llevas preso? 14 años. Gazelle guardó silencio, tratando de hacerse una idea de lo que representaban 14 años en la vida de una persona, pero le resultó imposible imaginar siquiera lo que significaba permanecer tanto tiempo encerrado. ¿Siempre estuviste en el fortín de Jerifíes? ¿Estos años? Sí, pero ya antes había pasado 8 en las prisiones francesas. Sonrió con amargura. Cuando era joven y luchaba por la libertad. Y pese a todo quieres volver a la lucha y a la posibilidad de que te traicionen nuevamente y nuevamente te encierren. Pertenezco a una clase de hombres que únicamente pueden estar en la cumbre o en el fondo. ¿Cuánto tiempo estuviste en la cumbre, en el poder? 3 años y medio. No compensa, replicó el Targhee convencido, negando con la cabeza repetidamente. Por bueno que sea el poder, no compensa 22 años de cárcel por 3 y medio de mandar. No, ni aunque fuera al contrario. Para nosotros, los tuareg, la libertad es siempre lo más importante, tan importante que no construimos casas de piedra, porque sentir los muros alrededor nos ahoga. Me gusta saber que puedo levantar cualquiera de las paredes de mi jaima y ver la inmensidad del desierto al otro lado. Y me gusta advertir cómo el viento atraviesa por entre las cañas de las sheribas. Hizo una pausa. Alá no puede vernos cuando nos ocultamos bajo techos de piedra. Él nos ve en todas partes, aún en la más profunda de las mazmorras, calibra nuestros sufrimientos y nos compensará
si lo soportamos por una causa justa. Le miró a los ojos y mi causa es justa, dijo el anciano. Concluyó. ¿Por qué? Le observó desconcertado. ¿Cómo que por qué? ¿Por qué tu causa es más justa que la de ellos? Todos buscáis el poder, ¿o no? Existen muchos modos de ejercer el poder, dijo el anciano. Unos lo usan para su propio provecho, otros para ser útiles a los demás y conseguir un futuro mejor para su pueblo. Eso era lo que yo pretendía. Por ello no encontraron cargo alguno del que acusarme cuando me traicionaron y no se atrevieron a fusilarme. Alguna razón tendrían para traicionarte. No les permitía robar, sonrió. Quise hacer un gobierno de hombres puros, sin darme cuenta de que ningún país cuenta con suficientes hombres puros como para formar un gobierno. Ahora todos tienen yates, palacios en la Riviera y cuentas en Suiza, pese a que cuando éramos jóvenes y luchábamos juntos, juramos combatir la corrupción con el mismo espíritu con que combatíamos a los franceses. Chasqueó la lengua como burlándose de sí mismo. Era un juramento idiota. Podíamos luchar contra los franceses porque, por más que nos lo propusiéramos, jamás llegaríamos a ser franceses. Pero no resulta tan fácil luchar contra la corrupción porque, a poco esfuerzo que hagamos, podemos convertirnos también en corruptos. Le observó con fijeza. ¿Entiendes de lo que te estoy hablando? Soy Targuí y no estúpido, dijo Gacel. La diferencia entre nosotros estriba en que los tuareg se asoman a vuestro mundo, lo observan, lo comprenden y se apartan. Vosotros ni os acercáis a nuestro mundo, ni mucho menos aún lográis entenderlo. Por eso siempre seremos superiores. Abdul el Kebir sonrió por primera vez en mucho tiempo, sinceramente divertido. ¿En verdad que los tuaregs continuáis considerándoos la raza elegida de los dioses? Gacel señaló hacia afuera. ¿Qué otra raza hubiera sobrevivido 2000 años en estos arenales? Si el agua se acaba, yo seguiré con vida cuando a ti te estén comiendo los gusanos. ¿No es esa una demostración de que los dioses nos eligieron? Es posible, dijo el anciano, y si así fuera, es hora de que solicitéis toda su ayuda, porque lo que no consiguió el desierto en 2000 años lo conseguirán los hombres en 20. Quieren destruiros, acabar con vosotros y eliminaros de la faz de la tierra, aunque no se sientan capaces de construir nada sobre vuestras tumbas. Gacel cerró los ojos sin preocuparse gran cosa por la amenaza o la advertencia. Nadie podrá destruir nunca a los tuareg, sentenció, nadie más que los tuareg mismos, y hace años que están en paz y no luchan entre sí. Hizo una pausa y sin abrir los ojos añadió, ahora será mejor que duermas, la noche será larga. Y fue en verdad una larga y fatigosa noche, desde que el sol rojo y tembloroso comenzó a sumergirse en la calina que flotaba sobre las crestas de las dunas, hasta que ese mismo sol, descansado y brillante, renació por su izquierda, iluminando idéntico paisaje de gigantescas mujeres desnudas. Rezaron sus oraciones de cara a la Meca y estudiaron de nuevo el horizonte. ¿Hasta cuándo? Mañana llegaremos a la llanura, entonces empezará lo malo. ¿Cómo lo sabes? El Targuí no tenía respuesta, era como predecir cuándo llegaría la tormenta de arena o cuándo el calor aumentaría hasta límites insoportables. Era como presentir la manada de antílopes más allá de una duna o recorrer sin perderse una ruta ignorada. Lo sé, fue todo lo que dijo al fin. Al amanecer alcanzaremos la llanura. Me alegrará hacerlo, estoy harto de subir y bajar dunas y hundirme en la arena. No, no te alegrará, sentenció el Targuí. Aquí corre brisa, mucha o poca, refresca y ayuda a respirar. Los ríos de arena se forman en los caminos del viento, pero las tierras vacías son como ollas muertas, donde todo es quietud y donde el aire de tan caliente se vuelve espeso, la sangre quiere hervir y los pulmones y la cabeza estallan. Por eso, ningún animal ni ninguna planta viven allí, y esa llanura, recalcó, señalando hacia adelante con el dedo, jamás ha logrado atravesarla nadie. Abdul el Kebir no respondió, impresionado, más que por las palabras, por el tono de la voz del Targuí. Había aprendido a conocerle y le había visto desenvolverse en cada uno de los momentos que llevaban juntos, sin que nada ni nadie pareciera asustarle.
absolutamente seguro del terreno que pisaba y el hostil mundo en que se desenvolvía. Era un hombre sereno, hermético y distante que parecía mantenerse por encima de los problemas y los peligros que pudieran presentársele, pero ahora, al hablar de la tierra vacía, lo hacía con un respeto que no podía por menos de alarmarle. Para cualquier humano, el Erg que atravesaban hubiera significado el final de todos los caminos, el principio de todas las locuras y la muerte sin esperanza alguna. Para el Targhí no había constituido más que una etapa cómoda de un viaje que pronto comenzaría a tornarse verdaderamente difícil. A Abdul el Kebir le aterrorizaba imaginar siquiera lo que aquel hombre pudiera considerar difícil. Por su parte, Gazel libraba una lucha consigo mismo, preguntándose si no estaría sobrevalorando sus fuerzas al despreciar un consejo, o quizá fuera una ley que durante generaciones se habían transmitido los de su pueblo verbalmente. Huye de Tigdabra, Rug al-Jalí, al sur de la península arábiga, y Tigdabra, en el corazón del Sahara, constituían las dos regiones más inhóspitas del planeta, aquellas que los cielos reservaron para enviar a los espíritus de los peores asesinos, infanticidas y violadores, y donde moraban las almas atormentadas de los que habían vuelto la espalda al enemigo durante las guerras santas. Gazel Sayá, Gazel Sayá había aprendido desde niño a no hacer caso de espíritus, fantasmas o apariciones, pero conocía otras tierras vacías menos famosas y terribles que Tigdabra, y podía hacerse una clara idea, por tanto, de lo que les esperaba en los días venideros. Observó a su acompañante, de hecho venía estudiando desde el primer instante, desde que descubrió un relámpago de espanto en sus ojos, cuando le confesó que había matado a sus guardianes. Si había soportado tantos años de cautiverio y no se había dado por vencido, decidido a reanudar la lucha, era sin duda un hombre de coraje, con un temple fuera de lo común, pero el temple para la lucha, Gazel lo sabía muy bien, no tenía nada que ver con el temple necesario para enfrentarse al desierto. Con el desierto no se luchaba, porque el desierto jamás podría ser vencido. Al desierto había que resistírsele, mintiendo y engañando, para concluir por escamotearle la propia vida, cuando ya creía tenerla en las manos. En la tierra vacía no había que ser héroe de carne, sino piedra sin sangre, porque las piedras eran las únicas que lograban pasar a formar parte del paisaje, y Gazel abrigaba el temor de que Abdul el Kebir, al igual que cualquier otro ser humano, que no hubiera nacido en Mohawk y no se hubiese criado entre las arenas y las rocas, careciera de la más mínima capacidad de convertirse en piedra. Lo observó nuevamente. Era sin duda un hombre que no temía a los hombres, pero al que aplastaba la soledad y el silencio de aquella naturaleza, callada y dulcemente agresiva, donde todo eran suaves curvas y colores tranquilos, donde no acechaba la fiera ni se escondía el alacrán o la serpiente, donde ni siquiera un mosquito sediento acudía a amenazar en los atardeceres, pero que hedía a muerte aunque no oliese a nada, pues en el aséptico mar de dunas hasta los olores se habían esfumado hacía 1000 años. Ya había comenzado a dar las primeras muestras de ansiedad, desfalleciendo ante la dilatada inmensidad del mar de arena, cuando los problemas aún no habían hecho ni siquiera acto de presencia. Ya su pulso latía con fuerza cuando coronaban las más altas dunas, rojizas y duras como asfalto, y no distinguía al otro lado sino una repetición exacta del paisaje que había dejado atrás una y 1000 veces. Y ya renegaba cuando los camellos tiraban al suelo su carga nuevamente o se dejaban caer amenazando con no volver a levantarse nunca. Y era solo el principio. Montaron la tienda y 2 aviones volvieron al mediodía esa mañana. Montaron la tienda y 2 aviones volvieron al mediar la mañana. Gazel agradeció su presencia y el que sobrevolaran sus cabezas con insistencia sin llegar a descubrirles, porque comprendió que esos aviones constituían el acicate que Abdul necesitaba, la evidencia del peligro presente, de la vuelta al encierro, de la otra muerte, más sucia y denigrante, que sin duda le aguardaba si caía en manos de sus perseguidores. Y los dos sabían que, en caso de desaparecer para siempre en la tierra vacía de Tigdabra,
entrarían directamente en el mundo de la leyenda, del mismo modo que entró en su día la gran caravana, y al igual que entraban los héroes que jamás se rendían, pasarían 100 años antes de que el pueblo que le amaba perdiera la esperanza de que algún día el mítico Abdul el Kebir regresara del desierto, y sus enemigos se enfrentarían a ese fantasma, porque jamás podrían tener una constancia física y palpable de su muerte. Los aviones rompían el terrible silencio, e incluso se diría que en el aire dejaban un olor a benzina que avivaba recuerdos. Cuando se hubieron alejado, salieron a observarlos, girando como buitres en busca de su presa. Sospechan hacia dónde nos dirigimos. ¿No sería mejor regresar e intentar escapar por otro lado? El Targhí negó lentamente. El que lo sospeche no quiere decir que nos encuentren, y aunque nos encuentren, tendrían que venir a buscarnos, y eso nadie lo hará. El desierto es ahora nuestro único enemigo, pero es también nuestro aliado. Piensa en ello y olvídate del resto. Pero, aunque lo intentara, Abdul el Kebir no podía olvidar el resto. En realidad no quería olvidarlo, porque también él se sabía. En realidad no quería olvidarlo, porque también él se había dado cuenta de que por primera vez en su vida algo le aterrorizaba realmente. Un nuevo capítulo, un capítulo más. A mí me gustó muchísimo este capítulo. Es un mundo que, aunque parezca una locura, me gustaría conocer. Nunca he estado en el desierto, pero me gustaría conocerlo. Yo nací en las montañas, crecí en las montañas, amo las montañas, pero me gustaría conocer el desierto. Llevamos 250 páginas llevamos 250 efectivamente, de 400. Esta historia, página tras página, se encamina hacia el final. Un final que ustedes aún no atisban. Es un final que a mí no me gustó, pero la negra Kaltum le predijo que él no moriría en las arenas. Él deseaba morir en las arenas. Y no les digo dónde va a terminar. Cuídense. Les envío un fuerte abrazo. ¿Lo ven? Aquí está contenida nuestra historia. En 200 hojas de papel. Bonito día.